Vamos a dar comienzo, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 29 de agosto del 2025, a la 38ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual, en términos de lo que marca el reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildós. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. En representación de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Ciudadana Jacqueline Alejandra Camacho Arriaga, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Licenciado Eduardo Pérez Moreno, suplente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega, interior, suplente. Gracias, Tomás. Gracias. Bien. En representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayor, propietario. Diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, permito informar que contamos con la asistencia de la Presidencia y de 6 consejerías electorales, 5 representaciones partidistas y ninguna del Congreso del Estado. Me permito informar que se está integrando por parte del Partido Movimiento Ciudadano el licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Bienvenido. Tendríamos 6 representaciones partidistas y hasta el momento ninguna del Congreso del Estado, teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Pero voy a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes si no tienen inconveniente en esta petición. Al no haber comentarios, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el mismo, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 12, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado.
No advierto intervenciones. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa, consejera presidenta. Es aprobado el orden del día, consejera presidenta, por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la 35ª sesión de tipo ordinaria de fecha 30 de julio de 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al proyecto de acta que se pone a su consideración. Al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Antes de proceder a la votación, permito informar que se ha integrado el representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, siendo las 12:41. Bienvenido, licenciado. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del cuarto punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2025, correspondiente al ejercicio valorado 2024, a personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, que presenta la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero licenciado Carlos David Cuellar Aroche. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como parte de este proyecto de acuerdo, su objetivo principal es aprobar formalmente los dictámenes para otorgar los incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito a este organismo. Estos incentivos corresponden al año 2025 y se basan en la evaluación de desempeño realizada durante el periodo que se menciona. Como parte de sus antecedentes, se menciona que en marzo del 2021 fue emitido el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para el otorgamiento de estos incentivos y cabe mencionar que el Servicio Profesional Electoral Nacional tiene dentro de sus etapas la selección, capacitación, profesionalización y evaluación de las personas funcionarias electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los OPLES, siendo el INE el órgano rector de dicho servicio y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional que regula su funcionamiento. El camino para aprobar estos incentivos ha sido transparente e inició con la evaluación del desempeño del personal, un proceso mediante el cual se valora de manera objetiva cómo las personas funcionarias aplican sus conocimientos y competencia, y una vez concluido el periodo de evaluación, el INE, a través de su Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió a este Consejo el dictamen general con los resultados obtenidos. A su vez, la Comisión Permanente del CEPAC, del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, conoció dichos resultados y se elaboraron los dictámenes individuales para el otorgamiento de los incentivos, los cuales fueron validados por la DESPEN del Instituto Nacional Electoral antes de ser presentados ante este Consejo General para su aprobación. Por lo anterior y con fundamento en la normativa aplicable, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se presentan los siguientes acuerdos. Se aprueban en su totalidad los dictámenes para el otorgamiento de incentivos correspondientes al ejercicio valorado. Se hace el conocimiento público a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que por su desempeño se hacen merecedores a este incentivo las personas siguientes. La maestra Minerva Casasuberville, coordinadora de Participación Ciudadana,
y el licenciado Saúl Cázares García, asistente técnico de participación ciudadana, a quienes extiendo una felicitación por su trabajo y compromiso. Como parte de los resolutivos de este acuerdo, se solicita notificar oficialmente a las personas acreedoras del incentivo sobre los acuerdos aquí tomados, a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para la entrega de los incentivos, así como a las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se le dé máxima publicidad del acuerdo aquí tomado a través de los estrados y la página web oficial del CEPAC. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Sería cuanto tengo que informar. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Gracias. Al haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las ponderaciones para efectos del resultado trianual del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos a este organismo electoral que presenta la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito nuevamente el apoyo del consejero, el licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Gracias, presidenta. Bueno, el propósito de este acuerdo es aprobar las ponderaciones que se utilizarán para la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito a este organismo electoral para el ciclo trianual, que comprende los periodos de 2025 a 2028. Cabe recordar que tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandata que tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales deben contar con un cuerpo de servidores públicos profesionales regidos por un estatuto que norma el desarrollo y la evaluación. En cumplimiento de esto, el INE emitió el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, en el cual detalla los métodos y propósitos para la evaluación del desempeño. El objetivo de esta evaluación es valorar de manera objetiva cómo quienes integran el servicio aplican sus conocimientos y competencias en el cumplimiento de sus funciones. Esto para mejorar no solamente su rendimiento individual, sino también proporcionar información relevante para la planeación institucional y el fortalecimiento continuo de este organismo. El sistema de evaluación de desempeño es de carácter anual, pero sus resultados se integran en una calificación final ponderada cada 3 años en un ciclo que se define en función de la renovación de los congresos locales. La calificación final de este ciclo trianual se obtiene en la suma ponderada de las calificaciones de cada año. El presente acuerdo corresponde a un proceso institucional coordinado con el INE. Conforme a los lineamientos, corresponde a este Consejo General aprobar las ponderaciones para cada cargo. Este proceso inició el 14 de julio de este año, cuando la Dirección de Profesionalización del INE solicitó a este Consejo la propuesta de ponderaciones para el ciclo que abarca de septiembre de 2025 a agosto del año 2028. El órgano de enlace de este Consejo remitió la propuesta de ponderaciones el día 19 de agosto de 2025 y el día 21 de agosto, la Dirección de Profesionalización informó que tras revisar la propuesta no existían observaciones y autorizaba proceder con la aprobación por parte de este órgano superior. Finalmente, el 26 de agosto, la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo validó el proyecto de ponderaciones que se pone a su consideración. Expuesto lo anterior, les comento que las ponderaciones para el resultado trianual del desempeño serán aplicadas para los siguientes cargos: Coordinación de Educación Cívica, Coordinación de Participación Ciudadana,
coordinación de organización electoral, coordinación de prerrogativas y partidos políticos, asistencia técnica de participación ciudadana, asistencia técnica de organización electoral, asistencia técnica de prerrogativas y partidos políticos y la asistencia técnica de educación cívica, cada una con diferentes ponderaciones respecto a los años a evaluar. Así se pone a consideración los siguientes puntos de acuerdo de este proyecto para que se notifique de manera oficial el presente acuerdo a todas las personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional que laboran en este organismo para su conocimiento. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique formalmente este acuerdo al Instituto Nacional Electoral y asimismo a las direcciones ejecutivas de este Consejo para los efectos correspondientes. Finalmente, se establece en el acuerdo que el acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y para garantizar la máxima publicidad se instruye a la Secretaría que se publique en los estrados y en la página web de este Consejo. También se notifica a los integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes durante la sesión de aprobación. Sería cuanto tengo que informar. Les agradezco su escucha. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Gracias. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación correspondiente, me permito informar que siendo las 12 horas con 48 minutos se integró el diputado Carlos Artemio Arriola Mayor en representación del H. Congreso del Estado por la primera minoría. Bienvenido, diputado. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís Divildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el punto sexto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe final sobre los procedimientos selectivos de representaciones sociales para la integración de los consejos de desarrollo social municipal 2024-2027 en cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre que presenta la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este informe, en apoyo solicito al consejero electoral, el maestro Óscar Felipe Reina, el uso de la voz para el desahogo. Claro que sí, consejera presidenta, con todo gusto. Antes de comenzar, quiero precisar que con la finalidad de enriquecer este informe se anexa una nueva gráfica que da mayor claridad del tránsito de la reglamentación de OPC a Codesol al documento de informe que se circuló. Por lo tanto, solicito atentamente a la Secretaría Ejecutiva se puede ingresar al documento que la contiene. Muchísimas gracias. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí concluyó con la emisión de los dictámenes favorables a proyectos de reglamentación y de opiniones técnicas sobre las propuestas metodológicas, los cuales fueron presentados por los 59 gobiernos municipales como parte de sus procedimientos selectivos para la integración de los consejos de desarrollo social municipal del periodo constitucional 2024-2027. Lo anterior de conformidad con el artículo 35 de la Ley Electoral del Estado, el artículo 101 de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado y los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. Resulta necesario precisar que a partir de un decreto de diciembre de 2021, la Ley Orgánica del Municipio Libre estableció que los gobiernos municipales deben emitir un reglamento para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, atendiendo los lineamientos emitidos por el CEPAC. Anteriormente se refería a un reglamento para la integración de organismos de participación ciudadana u OPC. Por ello, cuando inició el periodo constitucional de los ayuntamientos 2024-2027, el 1 de octubre de 2024, de los 59 municipios que hay en San Luis Potosí, 21 ya contaban con los reglamentos para la integración del Codesol publicados en el periódico oficial del Estado. 7 habían presentado el proyecto de reglamento ante el organismo electoral y obtenido el dictamen favorable. 30 tenían reglamento de integración de OPC, por lo que debían emitir nuevos reglamentos, y Villa de Pozos, municipio creado en 2023, debía elaborar su normativa.
Es así como este organismo electoral notificó a los gobiernos municipales la situación de cada uno, para que, de ser el caso, llevaran a cabo la elaboración del proyecto de reglamento para la integración de Codesol, y a la totalidad se les solicitó que remitieran la propuesta metodológica para el proceso electivo de integración del Codesol 2024-2027. De los 7 municipios que contaban con dictamen favorable al proyecto de reglamento presentado por la Administración Municipal 2021-2024, 4 concluyeron el procedimiento con aprobación en Cabildo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado, mientras que 2 optaron por presentar ante el CEPAC uno nuevo para su dictaminación y uno más permanece sin avance. Respecto a los 30 municipios que tenían reglamento de integración de organismos de participación ciudadana, estos, al igual que el nuevo municipio de Villa de Pozos, presentaron ante el CEPAC los proyectos de reglamento, los cuales fueron revisados y el Consejo General del organismo electoral emitió los dictámenes favorables. Al 31 de julio de 2025, de los 59 municipios potosinos, 20 conservan el reglamento de Codesol, aprobado por la anterior administración municipal, 32 llevaron a cabo o concluyeron el procedimiento con la publicación del reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y 7 obtuvieron el dictamen favorable del organismo electoral, uno de ellos desde la anterior administración, pero no han finalizado el procedimiento con la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con lo anterior, prácticamente la totalidad de los gobiernos municipales ya transitaron de un reglamento de integración y funcionamiento de organismos de participación ciudadana al reglamento específico para la elección de las representaciones sociales que deben conformar el Consejo de Desarrollo Social Municipal, que se renueva en cada periodo constitucional. Esto es lo que tengo que informar a este Consejo General, no sin antes externar un reconocimiento a la labor que tuvo a bien desarrollar la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, liderada por la maestra María Guadalupe Ramírez Torres, para impulsar y lograr que la totalidad de ayuntamientos haya efectuado este tránsito de normatividad de OPC a Codesol, y se hace especial mención a las personas integrantes de la Coordinación de Participación Ciudadana, Minerva Casasuberbiel y Saúl Cázares García. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del 7º punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 7º punto del orden del día corresponde al informe de la realización de la etapa estatal en San Luis Potosí del Concurso Nacional de Oratoria 2025, Dr. Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre, que presenta la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente solicito el apoyo del consejero, el maestro Oscar Felipe Reina, para el desahogo de este punto. Claro que sí, consejera presidenta. El pasado 13 de agosto de 2025, en las instalaciones del auditorio del CEPAC, se llevó a cabo con éxito la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2025, Dr. Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre, iniciativa impulsada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en colaboración con el Instituto de la Juventud de dicho estado y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Este certamen, en su tercera edición consecutiva, tiene como propósito fomentar el pensamiento crítico, el compromiso cívico y el ejercicio de la palabra pública entre las juventudes mexicanas, convocando a personas entre 18 y 29 años. Para la edición 2025 se sumaron 14 entidades federativas, entre ellas San Luis Potosí. Derivado de ello, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí asumió la organización de la etapa estatal en coordinación con la colectiva de Mujeres 50+1, capítulo San Luis Potosí, por medio de un convenio de colaboración. La convocatoria se abrió el 14 de julio de 2025, cerrando el 31 de julio con 19 registros de juventudes. De estos, únicamente 7 personas acudieron al certamen, desarrollando sus participaciones en una jornada intensiva compuesta por 3 rondas: eliminatoria, semifinal y final. Los discursos abordaron temas divididos en 4 ejes clave: el legado de Belisario Domínguez Palencia, juventudes y participación ciudadana, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y desarrollo sustentable. Estos fueron sorteados al azar en la primera ronda, mientras que en la segunda y tercera rondas fueron asignadas por el jurado calificador, que estuvo constituido por la licenciada Mariela Gutiérrez Montoya, directora de la colectiva 50+1, el maestro Mariano Agustín Holguín Huerta, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial y orador, y la maestra Elizabeth Trujillo Facundo, campeona multipremiada con amplia trayectoria en oratoria y promoción cultural.
Para garantizar objetividad y eficiencia en la evaluación, el personal de la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana desarrolló un sistema digital personalizado que permitió al jurado calificar a cada participante en 6 criterios: presentación, dominio del tema, dominio del auditorio, dicción, claridad del mensaje y conclusión, con una puntuación máxima de 90 puntos, 30 por integrante del jurado. La herramienta permitió generar los resultados de manera automática en cada ronda y permitió consultar calificaciones individuales y totales con inmediatez y con precisión. Tras una semifinal en la que se otorgó igual oportunidad a los 7 participantes, el jurado determinó que 3 de ellos pasarán a la etapa final. El tema que se disertó en esta ronda final fue ¿por qué Belisario Domínguez Palencia sigue siendo un referente para la juventud mexicana? Al término de las presentaciones, el jurado calificador determinó los siguientes resultados. En el primer lugar quedó José Alberto Rodríguez Robledo, en segundo lugar Beatriz Ramos Portales y en tercer lugar María Magdalena Silva Juárez. Además de los reconocimientos institucionales entregados por el CEPAC y un presente, la colectiva 50+1 otorgó los siguientes premios. Para el primer lugar, un equipo laptop de 15.6 pulgadas, para el segundo lugar, una tableta electrónica y para el tercer lugar, un equipo celular smartphone Android. La entrega estuvo a cargo de las consejerías del CEPAC, integrantes de la colectiva 50+1 y el jurado calificador. El ganador del primer lugar, José Alberto Rodríguez Robledo, será el representante del estado de San Luis Potosí en la etapa nacional del certamen a realizarse en Comitán de Domínguez, Chiapas, los días 6 y 7 de octubre de 2025. El CEPAC cubrirá el traslado y las instituciones organizadoras nacionales brindarán hospedaje y alimentación. Esto es lo que se tiene que informar y quiero aprovechar para externar otro reconocimiento a la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana y a su personal por los esfuerzos puestos para que San Luis Potosí pudiera participar en este concurso nacional. De la misma manera, agradecer el acompañamiento de la colectiva de Mujeres 50+1 para suplementar lo necesario para la organización e igualmente reconocer el esfuerzo de la Dirección de Comunicación Electoral por el gran apoyo en la parte logística. Además, un gran reconocimiento a las y los jóvenes que tuvieron la valentía de hacer valer su voz, trascender sus espacios cotidianos para dar más y participar, que es lo que se requiere y se requerirá de ellos para la continua construcción y salvaguarda de la democracia en México. Estos espacios son suyos. Mucho éxito a nuestro representante José Alberto Rodríguez Robledo en la etapa nacional en Chiapas. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna reacción a esta información? Bien. Si no hay observaciones, el informe se tiene por presentado. Y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El octavo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento de las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 25 de julio al 26 de agosto de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. La fundamentación de este informe se encuentra en el artículo 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa es del 25 de julio al 26 de agosto de 2025. En este se informa que no se tramitaron ningún procedimiento sancionador ordinario. Se dio inicio a un procedimiento sancionador especial y a un cuaderno de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Al no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y pido al secretario de cuenta del noveno punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 25 de julio al 26 de agosto de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Claro que sí, consejera presidenta. La fundamentación de este informe se encuentra en el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa es el 26 de julio al 26 de agosto de 2025 y en el cual no hubo ningún medio de impugnación interpuesto. Se resolvieron 10 resoluciones por parte del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, de las cuales 8 se confirmaron y 2 fueron revocadas.
C. 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales, 3 se confirmaron y 1 se revocó, y de los incidentes 2 se declararon improcedentes. De las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se revocó. Y no tenemos resoluciones al momento dictadas por diversas autoridades mediante las cuales se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El informe presentado se relaciona completamente con cada uno de los juicios de los cuales se ha dado cuenta en esta concreción del informe. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y pido al secretario de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. El informe ha sido circulado en forma previa, como puede observarse en la tabla que contiene durante el periodo que se informa. Se reporta que el presupuesto del ejercicio 2025 pendiente de administrar es por la cantidad de 6.611.220 pesos con 75 centavos. En una nota aclaratoria, cabe señalar que el día 28 de agosto, es decir, el día de ayer, fue ministrado lo correspondiente a la segunda quincena de servicios personales, por lo que el pendiente de administrar actualizado a la fecha es de 3.703.223 pesos con 76 centavos. Es cuanto tengo que informar. Quedo atenta a sus observaciones. Al no haber comentarios, tenemos la información por presentada y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 11º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 22 de julio al 20 de agosto de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Este informe de correspondencia, durante el periodo que se está informando, se divide en diversos bloques. En cuanto a partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, recibimos por parte del Partido del Trabajo oficio mediante el cual se designa responsable del órgano de finanzas del mismo organismo político, y de la agrupación política Vía Alterna se recibió documentación sobre el informe del primer semestre del ejercicio 2025. En cuanto a los ayuntamientos, recibimos el informe final de integración de Codesol para el ejercicio 2024-2027 del Ayuntamiento de Villa de Reyes y por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, oficio en donde se requieren diversos elementos en relación con la atención que se está dando al expediente TSLP JDC 67-2019. En otros asuntos, se informa que se recibió por parte de la Dirección General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, oficio mediante el cual hace invitación a reunión informativa para los trabajos de elaboración de la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus observaciones. Si no hay comentarios, damos el informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 12º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para desahogar en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 38ª sesión de tipo ordinaria de este Consejo General, siendo las 13:09 del día 29 de agosto del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana a todas. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Tardes a todos.